plegué a la intimidad. Aprendí a plegar cuando tenía 6 años porque fui diagnosticada con algo que los médicos denominaban déficit de atención. Era una manera de poder concentrarme. Al principio era muy caótico, al principio era muy chueco, al principio era muy arrugado. Era frustrante, tenía que concentrarme, pero me desconcentraba porque todo era muy chueco. Con el tiempo aprendí a perfeccionarme. No solo plegaba cuando necesitaba concentrarme, sino plegaba cuando me sentía triste, cuando me sentía aburrida, cuando me sentía desubicada, cuando necesitaba encontrar respuestas. Aprendí la importancia de ser muy preciso. No podían existir cosas que se traslaparan. Todo tenía que coincidir. Aprendí a hacer pliegues delicados. Hacer pliegues duros implicaba romper el papel. Aprendí que hacer pliegues firmes no implicaba maltratar el papel y que la firmeza estaba muy ligada con el poder recordar de manera correcta. Aprendí a disfrutar bajo mis dedos los grosores de diferentes tipos de papel. Los grosores que permitían los pliegues que nos hacían de diferentes maneras. 22 años después, aún recuerdo cómo fue que aprendí a plegar. Y vive conmigo esto todos los días. Fue una construcción desde la memoria. El plegado me enseñó a recordar. El plegado me enseñó a no olvidar. El plegado me enseñó a poder organizar el espacio, a organizar el tiempo, a medir todo según cuánto me demoraba plegando. Una grulla podía plegarla en 1 minuto y medio. Una rana me demoraba un poco más, tal vez 2 minutos. Una flor, dependiendo de qué tan grande fuera y dependiendo de qué tan grueso fuera el papel, me podría demorar 2 minutos y medio. Hoy me inquieta el tema de la memoria y el tema de la historia. Con el tiempo resolví que quería ser diseñadora industrial. Inició siendo una inquietud por ser artista. Quería ser artista plástica. Mi papá no lo permitió. ¿De qué va a vivir mi hijo? Piensa en algo que le dé plata. Entonces me encontré con una carrera que se llamaba diseño industrial. Ahí recordé que había aprendido muy pequeña a pensar con las manos. Para mí es muy fácil hacer cosas de este tipo, pero es muy difícil dibujar. Aprendí a dibujar haciendo pliegues. Tiempo más adelante me di cuenta que no quería ser diseñadora industrial, pero que me interesaba ser profesora. Me gustaba enseñar lo que había aprendido a hacer. Me gustaba contar las cosas que de pronto para alguien más eran interesantes y de las que yo sabía. Con el tiempo también aprendí que había algo que me interesaba muchísimo y era la historia del arte. Terminé por cosas de la vida, por una oportunidad que se presentó siendo profesora de historia del arte. Y desde ese entonces tengo varias preguntas que me asaltan a diario. Cada vez que llego a mi salón de clases, cada vez que cuento sobre algún evento artístico o algún momento en la historia, de alguna pintura, de algún pintor. Siempre me pregunto cuál es el sonido que tienen mis palabras y cómo resuenan en mis estudiantes. El sonido del papel es algo que me acompaña constantemente.
Todo inicia con un momento sin memoria. Ese es el punto sin partida. El lapso en el que no se recuerda el pasado. El lapso en el que no se sabe para dónde se va. ¿Cómo fue que aprendimos a recordar? ¿Quién nos enseñó a no olvidar? Aparece de manera latente la inquietud por perder la memoria. ¿Qué tan vulnerable soy en no poder recordar? Plegar y desplegar como ejercicio de memoria. Aprender a plegar implica recordar cuál es el orden sucesivo de cada uno de estos pliegues. Yo como profesora de Historia del Arte, ¿cuál fue mi primer encuentro con la historia? La intención de enseñar a no olvidar aparece como una pregunta o como un asunto que hay que resolver. ¿Cómo se puede entender la historia de esta manera? ¿Cómo se puede entender el enseñar historia del arte como una intención de enseñar a no olvidar? Y si la historia se pliega y se despliega, ¿cómo es que esto sucede? Si la historia está viva, si la historia total se mueve de manera latente, se pliega y se despliega para evitar ser olvidada. Otra pregunta que resulta muy inquietante. ¿Enseñar historia implica construir memoria? Me interesa el vestigio. ¿Cómo un esfuerzo para enseñar a no olvidar termina dejando una marca? ¿Cuál es el papel de la memoria en la educación artística? ¿Cómo esta memoria está presente en aprender todo el tiempo, en recordar todo el tiempo, en memorizar todo el tiempo? Más allá de fechas, más allá de datos, cómo esto termina estando presente en la existencia misma de una persona, que es aquello que no debe ser olvidado, merece ser recordado, que es aquello que merece ser rescatado del pasado para que haga parte del presente de una persona. Somos seres históricos. Cada cosa que hacemos, cada momento en el cual nos tomamos el tiempo para poder existir, implica dejar una marca en la historia. El trazo, el vestigio, la marca de la historia de los sujetos históricos que somos se hace evidente todo el tiempo. ¿Cómo se construye la memoria? Como un mapa, como una guía. Hace unos 8 meses me sucedió algo muy extraño, porque tuve un lapso de pérdida de memoria. De ahí surgió toda esta inquietud que tenía. Fueron nada más 30 minutos que no recuerdo mucho más. Pero me resultó aterrador el no poder saber qué había sucedido en esos 30 minutos sin intentar tener que reconstruir ese momento a partir de las versiones de las personas que estaban en este lugar. Se siente muy extraño dentro del cerebro, no sé cómo explicarlo, él no pude recordar. Recuerdo que ese día, después de ir al médico y hacer un montón de cosas y me hicieron un montón de exámenes, todo el tiempo la pregunta que me hacía era ¿qué sería de la existencia de una profesora de arte sin memoria? ¿Qué sucedería con mis clases si yo no pudiera volver a recordar? ¿O qué habría sucedido si en ese lapso pequeño de 30 minutos, pequeño entre comillas, hubiera olvidado cosas que estructuran lo que enseño? Habría tenido que reinventármelas, habría tenido que volver a reconstruir una versión desde cero. Esto es lo que me inquieta. Cómo la memoria tiene que estar presente todo el tiempo en el contar la historia. Y si volviera a sucederme perder la memoria, ¿qué pasaría con mi
morían muchas neuronas. Después de eso tuve mucho pánico por pensar cuántas neuronas habían muerto en mí ese día. Y es bastante fuerte. Hay momentos en los que cuesta reestructurar cosas. No tengo ni idea si las perdí definitivamente, pero a diario me esfuerzo y a diario pliego para poder recordar como cuando aprendí a hacerlo cuando pequeño. Esto es un poco lo que me interesa como investigador.